tiempo que nos has concedido con todos ustedes y agradecido del Señor de cómo Él derrama su amor en nuestros corazones. En nombre de Pati y mío, muchas gracias por todas esas muestras de amor que nos han dado durante todos estos días. Realmente nos hemos sentido como lo que somos, una familia en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno es saber que podemos entrar a tu presencia a través de Jesucristo, a través de la obra que realizó en la cruz del Calvario a nuestro favor para llevarnos a ti. Qué bueno es saber que tenemos allí en los cielos un abogado, un defensor, aquel que intercede continuamente por nosotros para llevarnos a ti. Oh Dios de gloria y misericordia, nosotros te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, después de haberte alabado, adorado, que tú continúes en medio de tu pueblo y que tú nos bendigas con tu palabra. Que esa palabra venga a nosotros como lo que es la palabra de Dios Altísimo y aplicada en el poder de tu Espíritu Santo produzca el fruto para el cual tú le estás enviando. Oh Señor, nosotros nos encomendamos en tus manos, nos encomendamos a la gracia de tu poder y te pedimos que tú seas en medio nuestro y esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. A nosotros nos pidieron que en el día de hoy predicáramos acerca de una familia centrada en Cristo y en el Evangelio. Y es un tema sumamente interesante porque queremos tratar de aplicarlo en el tiempo que tenemos, tanto al matrimonio como a la familia. Déjeme decirle algo. Nosotros como cristianos, para crecer en nuestra vida espiritual, no necesitamos reglas, no necesitamos experiencias místicas, sino un mayor entendimiento de lo que nosotros tenemos y somos en Jesucristo. Dice el Señor en su palabra en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros estamos en Cristo y Él es el centro de nuestra existencia. Nosotros vivimos por Él y para Él y a Él queremos dar la gloria en todas las áreas de nuestras vidas. Pero esto debe mostrarse de una manera práctica en nuestro andar cada día. Tú nunca te has preguntado, ¿y qué tiene que ver el Evangelio con mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con mi rol como esposo? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con mi rol como esposa? Hijos, ¿qué tiene que ver el Evangelio con mi rol como hijos? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con mi rol como padre? Para poder explicar esto, lo primero que tenemos que definir es qué es el Evangelio, que es la buena noticia para pecadores que estaban perdidos. Y cuando íbamos camino a una condenación eterna, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo pagó en la cruz la pena de nuestros pecados, pero no solamente murió en la cruz, sino que al tercer día Él se levantó victorioso de la tumba, ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y Él envió a su Espíritu Santo que mora en nosotros, sus hijos. Y algún día Cristo volverá en gloria. Algún día nosotros estaremos con Cristo por toda la eternidad. Y esto, mis amados, debe transformar nuestras vidas. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a la epístola a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25. Vamos allí, por favor.
Yo no voy a explicar este texto completo porque aunque el pastor lo dijo relajando 3 horas, si abrimos este texto con todo lo que debemos ver, duraríamos las 3 horas aquí y solamente tenemos 50 minutos. Pero en este texto vemos la comparación que hace el apóstol Pablo entre la relación matrimonial y la relación de Cristo con su iglesia. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese texto nos está diciendo que los maridos deben amar a las esposas como Cristo ama a la iglesia, que debemos sustentarlas y cuidarlas como Cristo lo hace con la iglesia. O sea que hay una gran similitud entre estas dos relaciones. Y en el versículo 31 y 32 se nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero dice en el versículo 32, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Cuando en las escrituras se nos habla de un misterio, es algo que nosotros no podemos entender a menos que nos sea revelado. Y Pablo está revelando algo aquí que ni Moisés, cuando habló del matrimonio en Génesis 2:24, en el libro en Génesis, como dije, que cuando Dios creó el matrimonio, lo hizo originalmente con la intención de que sirviera como modelo de la relación que Cristo iba a tener con su iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez los que están casados aquí han pensado para qué se casaron? Ay, porque me gustaba esa muchacha y yo la enamoré y me casé con ella para tener mis hijos, para tener con quien compartir mi vida, para ser feliz. Y yo te pregunto ahora, ¿es ese el propósito del matrimonio? No, ese no es el propósito del matrimonio. Es reflejar la relación de Cristo y la iglesia en mi matrimonio. Ahora, cuando yo en el poder del Espíritu trato de vivir para la gloria de Dios y reflejar la relación de Cristo con su iglesia en mi matrimonio, voy a cosechar entonces las bendiciones que Dios me promete en su palabra. Hay muchas personas que vienen donde mí a consejería o han venido a través de los años y me dicen, es que yo no me casé, mi pareja ha cambiado mucho, es tan diferente, yo no consigo lo que yo quiero en el matrimonio, yo no me casé para tener todos esos problemas, yo no me casé para tener un hombre que no me ama, o viceversa, como dicen muchos, pero el gran propósito del matrimonio no es primariamente tu felicidad, sino que tú glorifiques a Dios en tu matrimonio. O sea que tú puedes tener un matrimonio con problemas, con dificultades y vivir para la gloria de Dios. El mundo no se ha acabado, por eso en Cristo nosotros siempre tenemos esperanza. Es como dice un autor,
Nuestros matrimonios están supuestos a ser una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Y cuando yo entiendo esto, entonces mi matrimonio tiene otro enfoque. Porque el Evangelio me permite entender a plenitud que yo soy un pecador, que yo estoy lleno de defectos, que yo quiero que en todas las cosas se haga mi voluntad y mi cónyuge igual. Pero si Cristo ha obrado en mí, yo puedo tener victoria porque ya en Cristo yo soy más que un vencedor. Y por eso yo puedo seguir adelante en mi matrimonio, puedo seguir estando gozoso, siendo un instrumento de transformación para mi cónyuge, o mi cónyuge siendo un instrumento de transformación para mí. Dice Tim Keller, ese pastor, el propósito del matrimonio es ayudar a tu cónyuge, óyeme bien, a través de tu amor sacrificial para que llegue a ser lo que será cuando él o ella sea glorificado. O sea que estamos aquí para ayudar a nuestro cónyuge en su proceso de santificación. Y eso es lo que Cristo está haciendo con los hombres y mujeres que pertenecen a su iglesia. El amor, óyeme bien, el amor de Dios, el amor de Cristo es un amor intencional. Él está obrando para presentarnos a nosotros como una iglesia pura, santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. Y óigame bien, hombres, y ahora nos manda a nosotros, como cabezas de nuestros hogares, a que amemos así a nuestras esposas. Amen a sus esposas como yo amo a la iglesia. En vez de estarse quejando de las debilidades, de los pecados, de que no me atienden, de que no planchan la ropa, que no me tienen la comida a tiempo, tú tienes que amar a esa mujer con un amor sacrificial. Como Cristo ha amado a su iglesia, nosotros tenemos que ser agentes de cambio, agentes de bendición, agentes de santificación en la vida de nuestros cónyuges. Las mujeres se ríen cuando yo digo esto, ¿verdad? Qué bueno, pero yo le voy a hablar a ustedes ahorita, no se preocupen. Ese es el propósito del matrimonio, no se te olvide, te lo voy a repetir durante todo el mensaje, representar la relación de Cristo con su iglesia en el matrimonio. Y por eso hay tantos hombres y mujeres frustrados en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no están viviendo bajo la perspectiva de lo que es el evangelio en el matrimonio. Somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores salvados por gracia. Quizás tú seas un pecador salvado por gracia y tu cónyuge no ha sido salvado o no ha sido salvada por la gracia de Dios. Pero nosotros debemos amar a nuestro cónyuge con ese amor con el cual Cristo me ha amado. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a 1 Timoteo 1:15. Yo quiero que veamos allí cómo Pablo define el evangelio. Miren lo que él dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo estaba consciente de su pecaminosidad, de la maldad que había en él. Y miren lo que dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él estaba consciente de lo que él era anteriormente y estaba consciente de la obra que Cristo había hecho en su vida. Él ponía el evangelio siempre delante de él. ¿Cómo es el matrimonio de dos creyentes si siempre tuvieran esta perspectiva de cómo Dios en su gracia los ha amado y que de la manera como Dios me amó, uno debe amar al otro continuamente? ¿Cómo yo lidiaría o debo lidiar con los pecados del otro cuando siempre tengo presente
cómo Dios ha lidiado con los pecados míos. Yo le voy a hacer una pregunta, mis amados. Cuando yo me olvido de Dios, cuando yo no busco a Dios, cuando yo me airo, cuando yo miento, cuando cometo muchos pecados, ¿qué hace Dios conmigo? ¿Me fulmina con un rayo? ¿Me fulmina? No. ¿Qué hace Dios? Continúa amándome porque Dios me ha amado con un amor eterno. Sí se interrumpe el gozo de la comunión entre nosotros hasta que yo confieso mi pecado en su presencia, pero Dios no me borra del mapa inmediatamente por eso. ¿Y por qué nosotros no podemos entonces mostrar ese amor que Dios nos ha mostrado a nosotros? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque somos orgullosos, porque somos egoístas, porque nosotros nos creemos que somos el centro del universo, que el universo tiene que girar conforme a lo que yo digo y a lo que yo quiero. Y nosotros, hombres y mujeres, esposos y esposas, queremos clonar a nuestro cónyuge como nosotros creemos que deben ser. Yo me casé contigo para que tú me sirvieras a mí, así que nosotros pensamos en el fondo. Porque si nos viéramos a la luz del Evangelio como agentes de santificación, tratáramos las cosas de manera diferente. ¿Cuántas veces tú te has visto como el apóstol Pablo, como el más grande de los pecadores? ¿Cuántas veces tú te has visto así? Ningún matrimonio va a funcionar adecuadamente hasta que ambos, esposo y esposa, comiencen a verse a la luz del Evangelio. Comiencen a ver la obra que Dios hizo en su vida. Pero el Evangelio no solamente nos revela nuestro pecado, sino lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para cumplir su propósito. ¿Por qué nosotros tenemos esperanza en la vida matrimonial? ¿Por qué tenemos gozo? Porque sabemos, mis amados, sabemos que Dios está obrando, que Dios está formando a Cristo en nuestras vidas. Y que algún día Él nos va a glorificar, que Dios no nos abandona a mitad del camino, Dios no nos deja, Él sigue con nosotros, Él nos tomó de la mano y sigue con nosotros hasta el final. Y eso es lo que demanda de nosotros en nuestros matrimonios. Tú no eres el centro de tu matrimonio, no te quejes tanto, no pelees tanto. El centro de tu matrimonio es la gloria de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Y para eso es que tú debes vivir. Hay algo que Dios quiere mostrarle al mundo y es como dos pecadores que han sido salvos por gracia se tratan el uno al otro con gracia y con amor. Eso es lo que le falta a este mundo. Por eso hay un 50% de divorcios oficialmente, sin las parejas que no se han casado, que conviven. Que esas estadísticas no las tenemos. De cada 10 matrimonios, 5 se divorcian. Pero de los 5 que no se han divorciado, nosotros conocemos muchos matrimonios que están juntos por interés económico, social, por los hijos, por muchas razones, pero no hay un matrimonio ahí. Lo sabemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que no están buscando la gloria de Dios. Cristo no está resplandeciendo en su vida. Y si hay una relación que es fascinante, que es un deleite, que es un pedazo del cielo en la tierra, es tener un matrimonio conforme a lo que Dios dice en su palabra. Hombres, esposos que están aquí, jóvenes que no se han casado, que van a ser esposos en un futuro, Dios nos llama a amar a nuestras esposas. No dice sométela, no. No dice esclavízala, no. No dice abusa de ella, sino ámala con un amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia. Esposos, Cristo nos dice continuamente en su palabra lo mucho que nos ama. Con amor eterno te he amado. Y nos muestra su amor, no con palabras bonitas, sino con hechos. Dejó su trono en los cielos, se encarnó y murió por nosotros. ¿Cómo tú le muestras tu amor en tu diario vivir a tu esposa?
Tú solamente le decías cosas bonitas cuando las estabas enamorando. ¿Qué ha pasado ya? Ese hombre tan atento, nosotros decimos allá en Santo Domingo que era un melao porque era pura azúcar, cariñoso. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué? Si tú ves a tu esposa haciendo tareas pesadas en la casa, ¿qué tú haces? Tú vas y la ayudas. Y aún en tareas que no son pesadas. Cuando tú la ves a ella tratando con los niños, despertándose a medianoche con un bebé, ¿qué tú haces? El bebé está llorando, le das un codazo, ve a atenderlo. ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú satisfaces las variadas necesidades de tu esposa? Ella tiene necesidades físicas, emocionales, espirituales, sociales, sexuales, de recreación. ¿Cómo tú estás satisfaciendo las necesidades de tu esposa? ¿Cómo tú te estás sacrificando por ella? Dejando de hacer cosas que a ti te gustan para hacer cosas que a ellas le gustan. O en tu vida tú eres lo primero, como dicen los americanos, me, myself and I. O sea, yo y yo. Esa es tu vida con tu esposa. Por eso que hay problemas en tu matrimonio. Porque tú como cabeza estás viviendo para ti y no para ella. Tú no estás compartiendo tu vida con ella. Tú no estás viviendo el evangelio en tu matrimonio. Por eso debemos tener matrimonios centrados en Cristo y hombres que amen a sus esposas con un amor sacrificial. Amén. Déjenme hablar a las hermanas ahora. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay muchas mujeres que resienten esta enseñanza porque nuestra sociedad nos dice que las mujeres deben realizarse por sí mismas siendo independientes de sus maridos, y ese feminismo ha arropado nuestra sociedad. Eso es una realidad, pero también está el machismo, nuestro machismo. Y cuando una mujer piensa en que debe estar sumisa a su marido, piensa en esclavitud y piensa en abuso inmediatamente, porque muchas veces nosotros como hombres, como hemos visto, somos muy machistas, somos déspotas y abusamos. Déjenme decirles algo. Tanto la mujer como el hombre hemos sido creados a la imagen de Dios. Y el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer, de hecho, entonces, es inferior al hombre. Este concepto de sumisión se aplica a todos. Nosotros debemos someternos unos a otros. Debemos someternos a las autoridades que nos gobiernan. Debemos en la iglesia someternos a los líderes. Debemos en el colegio, en la universidad, someternos a las autoridades que hay allí. Es un concepto para todo. No significa que la mujer es inferior. No significa que la mujer es una esclava. Por el contrario, cuando una mujer está sujeta, es más libre que nunca. ¿Tú sabes por qué? Porque está cumpliendo con el diseño que Dios tiene para ella dentro del matrimonio. Y es algo importante que entendamos esta verdad. ¿Cuándo un tren corre más rápido? ¿Cuando está en las vías del tren o cuando sale de la vía del tren? Cuando está en la vía del tren, en su vía como tiene que correr, cuando no se descarrila y ya no puede correr. Entonces, la esposa es más libre que nunca cuando está sujeta al marido. Y es bueno hacer esta aclaración para que ninguna de las hermanas que está aquí piense que cuando hablamos de sumisión, hablamos de que la mujer es inferior o hablamos
de esclavitud. Dice la Escritura que la esposa debe estar sujeta al esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero yo te voy a decir una cosa, Cristo no está sujeto al Padre. Sí. Entonces, cuando en el matrimonio la esposa se somete al esposo, también está representando el papel de Jesús al someterse al Padre. Y muchas veces nosotros no vemos nuestro rol a la luz de lo que es el Evangelio. Nosotros tenemos que tener, o las mujeres, las esposas deben tener esa actitud de respeto hacia sus esposos. Es una actitud interna. No importa cómo Él te trate, tú debes cumplir con lo que Dios te manda en tu palabra. Porque ¿cuál es la primera reacción de uno? Si mi marido me tira una piedrecita, yo le voy a tirar una bala de cañón inmediatamente, porque yo soy una mujer y yo no me voy a quedar así, porque soy un abusador. Y si yo me someto, como dice la Biblia, entonces ese hombre se va a aprovechar de mí y va a empezar a hablarme más duro cada vez y va a abusar más de mí. Así que uno piensa, por eso es que uno reacciona de esa manera. Pero te digo algo, deja eso en las manos del Señor. Deja eso en las manos del Señor y cumple con lo que tú tienes que cumplir, con lo que Dios demanda de ti. Cumplir el rol asignado por Dios. Fíjense que cuando la Escritura dice que la esposa debe someterse al marido, no está diciendo al marido que obliga a la esposa a someterse, no es así. La esposa debe autosometerse al Señor, al marido para agradar al Señor, perdón. Pero que tú no conoces a mi esposo, hermano Eduardo, ese hombre es brusco. Es más, él no es creyente, no importa su condición espiritual. Porque dice la Escritura en Primera de Pedro que las casadas estén sujetas a sus maridos, aun a aquellos que no creen a la palabra, para que sean ganados sin palabra por la sumisión, por la conducta, esa es la palabra que se me fue, casta y respetuosa de sus esposas. Pero es que yo soy una profesional, yo soy doctora, yo soy ingeniera de sistemas, yo tengo una preparación y mi esposo apenas llegó al 8º curso. Eso no tiene nada que ver, no importa nada la educación del esposo. Eduardo, es que mi problema no es ese, es que mi marido, si nos quedamos como estamos, nosotros no vamos a echar para adelante, porque mi marido no tiene iniciativa, mi marido no tiene empuje, él no aspira a nada en la vida. Yo quiero que mi familia crezca y que nos desarrollemos. Qué bueno. Tú debes hacer todo lo que esté a tu alcance para que tu familia crezca y se desarrolle, pero debes estar sumisa a tu esposo. Por donde quiera que tú lo mires, tú debes estar sumisa a tu esposo. ¿Cuándo es la única razón para yo no someterme a mi esposo, por la cual tú no debes someterte a tu esposo? Cuando te manda a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. Quiere que tú hagas algo mal, quiere que tú mientas, que hagas alguna cosa indebida. Con amor y con respeto tú debes decirle, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Cómo? ¿A quién? Al Señor. Mis amadas, ¿ustedes saben lo que significa eso? Que si el Señor viene y se sienta en una silla al lado de usted, te va a decir lo mismo: sométete a tu marido. Como al Señor, es algo espiritual. No hacerlo es una rebelión contra Dios. Y el modelo que vemos aquí es el modelo de Cristo. Y esa sumisión debe manifestarse en nuestra vida diaria. Fíjense lo que dice Efesios 5:33. La mujer, ábrale la bocota a su marido. No, respete a su marido. Usted debe respetar a su marido por la forma que le habla.
Hay mujeres que se burlan de sus maridos, que hacen chistes a costa de su marido delante de otras personas. Usted debe evitar hablarle de una manera que lo rebaje, tanto pública como privadamente. No hablarle despectivamente, no contradecirle. O que él le hable y usted no le haga caso. O que él le diga, mi amor, tú me puedes traer un vaso de jugo de la nevera. No, búscalo tú tienes 2 piernas, camina a la nevera también, vago, haragán. No. Cuídate de no querer dar todas las órdenes. Va en el carro conduciendo, parquéate allí, mira, un parqueo, ay, lo dejaste pasar, oye, tú siempre estás durmiendo, lento. No, respeta a tu marido. No expongas las debilidades, las faltas de él o los fracasos. La última vez que te di los ahorros que teníamos para el famoso negocio que tú ibas a hacer, perdimos todo el dinero y nos quedamos sin nada. Pero ya eso pasó. Y él te había pedido perdón, porque lo hizo mal, pensó que iba a ser un buen negocio y perdió el dinero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se lo vamos a estar recordando toda la vida? No, ya eso pasó. Si el Señor nos estuviera recordando nuestro pecado toda la vida, ¿cómo viviríamos nosotros? Cuando tú perdonas, se cancela la deuda. Se cancela. Cuando tú vas a un banco y pagas la última cuota de un préstamo, te dan el pagaré cancelado, te dice ya no debe. Cuando nosotros perdonamos, así mismo es. Muéstrale tu respeto a tu esposo, siendo agradecida con él. Él trabaja para mantener a la familia, él hace un esfuerzo, él cuida de ti, cuida de tus hijos. Trata de educarlo lo mejor posible. Se esfuerza por instruirlo en los caminos del Señor. Dice la Escritura que al que le debemos honra, debemos darle honra. Y al que le debemos respeto, debemos darle respeto. Tú debes ser, tanto, se le digo esto tanto a los hombres como a las mujeres, nosotros debemos estudiar a nuestro cónyuge para buscar la forma de agradarlo continuamente. Mujeres, hagan del hogar un lugar seguro, un lugar de aliento, de refrigerio, de comodidad, de entendimiento. Dice la Escritura que el corazón del marido, de la mujer virtuosa, está en ella confiado y no carecerá de ganancias. En la toma de decisiones, somos un equipo. Hay veces que el hombre tiene una visión, con razón o sin ella, y tenemos que tomar una decisión familiar en el matrimonio, de una inversión, de una mudanza, de un nuevo trabajo. Y quizás tú no estás de acuerdo, pero él está decidido a hacerlo y han razonado y él te ha dado sus argumentos por el cual él quiere tomar esa decisión. Apóyalo ya, no le hagas la vida imposible. Vamos hacia adelante, vamos a trabajar con esa nueva decisión. Quizás hay elementos que él está viendo de esa decisión que ha tomado, que tú no estás viendo. Para ser sumisa, una mujer debe cultivar un espíritu de mansedumbre. Y te digo una cosa, una mujer mansa consigue más que una mujer que siempre está en pie de guerra. La que está en pie de guerra peca con eso. No te digo ahora que te vuelvas un melao, un caramelo para conseguir lo que tú quieres. Tú debes someterte para agradar a Dios. Pero cuando tú tienes un espíritu afable y apacible, consigues más en tu hogar. Cuando llega ese hombre con un problema que parece que la casa se va a incendiar, que tú quieres salir corriendo, pero en vez de hacerlo, tienes un espíritu manso, afable, apacible. Ese hombre que parece que se iba a incendiar la casa, se vuelve un manso corderito. Tú puedes manejar a ese tigre, a ese león, con cordones de seda de amor. Mis amadas, y eso es algo que ustedes deben hacer. Así es que luce un matrimonio centrado en Cristo y en el Evangelio. Somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia de Dios, casados con pecadores,
que han sido salvados por la gracia de Dios. Quizás tu cónyuge, como dice, no ha sido salvado por la gracia de Dios. A quienes debemos amar, óyeme bien, a quienes debemos amar con el mismo amor con el que Cristo nos amó a nosotros. Le digo algo, eso no se puede hacer en ninguna fuerza humana. Ese es el fruto de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Ese es el fruto del Espíritu de Dios cuando nos regenera. Entonces, ¿tú sabes lo que tu matrimonio no necesita? No es que te cambien a tu marido. No es que te entre más dinero para que se acaben los problemas económicos. No son unas vacaciones sin los niños, sin presión. Aunque esto es bueno muchas veces, el poder apartarse. Tú no te equivocaste al casarte con ese hombre o con esa mujer. Dice John Piper, ¿tú quieres saber quién es el esposo o la esposa que Dios tiene para ti? ¿Tú lo quieres saber? Mira tu certificado de matrimonio. Ese es el esposo o la esposa que Dios tiene para ti. Lo que tú necesitas en tu matrimonio es que Cristo, su evangelio, su obra, su palabra, tome el primer lugar en tu matrimonio. Necesitamos una mayor comprensión del evangelio de Cristo. Necesitamos refugiarnos en Él y en su gracia para poder modelar ese evangelio a los ojos del mundo en nuestra relación matrimonial, a pesar de nuestras debilidades y nuestros pecados. Amén. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, estamos viendo cómo el evangelio afecta a nuestro matrimonio. Hemos visto cómo debe afectar nuestro rol como esposos. Hemos visto cómo debe afectar nuestro rol como esposa. Veamos ahora en tercer y último lugar cómo vivir ese evangelio en el hogar. ¿Cómo debe afectarme ese evangelio en el hogar? Y hay un libro muy bueno que se llama La paternidad fortalecida por el evangelio, de William Farley, un libro que recomiendo de todo corazón. ¿Qué dice él contestando la pregunta, ¿qué es una paternidad centrada en el evangelio? La paternidad centrada en el evangelio es aquella labor que hacemos para con nuestros hijos en la que le traspasamos una cosmovisión cristiana, valores, principios cristianos, con el fin de prepararlos para que ellos puedan tener una relación con Dios y una conducta piadosa motivada por el evangelio. Fíjense que esta definición no nos dice que el objetivo primario para con nuestros hijos es que sean unos moralistas. Eso no es lo que nos está diciendo. El objetivo primario de tener hijos moralistas es el objetivo de buenos padres impíos. Porque yo quiero hijos que tengan un corazón para Dios. Yo quiero hijos que sean transformados por el evangelio de Jesucristo. Yo quiero hijos que vivan para la gloria de Dios. Hijos en los cuales haya habido un cambio en su corazón. Y ese cambio lo lleva entonces a tener los valores correctos y a desenvolverse en la sociedad de la manera correcta. Yo no quiero educar a mis hijos primariamente para los ojos de los hermanos. Ay, pero mira qué niño más obediente, qué niña más obediente. No, yo quiero hijos que tengan un corazón transformado, que vivan para la gloria de Dios. Cuando yo lo que quiero solamente es inculcarle valores, yo estoy creando un hijo que va a tener una conducta farisaica y creerse que él está bien porque está cumpliendo con una serie de reglas. Yo quiero que cumpla con esa serie de reglas porque ha tenido un cambio en su corazón. Yo no quiero trabajar solamente con su conducta, sino primariamente con su corazón. Y cómo el evangelio me ayuda a que esto sea una realidad. Vamos a ver algunos principios acerca de esto. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17.
nosotros debemos enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Miren, mis amados, la vida cristiana es una vida de fe. Entramos por fe, vivimos por fe, y esa fe ha de producir en nosotros temor de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. La Nueva Versión Internacional dice, le pone un adjetivo, conducíos en temor reverente, con respeto, durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué yo debo conducirme con un temor reverente? Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fruto de la obra que Cristo hizo por mí. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Yo debo caminar en un temor reverente. Fíjense, no en el temor del esclavo, no. Es en un temor reverente, es en un respeto hacia aquel que me amó y se entregó por mí. Eso es lo que vemos aquí en ese texto. Así es que yo debo acercarme a Dios con deleite, con admiración, maravillado por su grandeza, maravillado por su amor, maravillado por su majestad. Y esto es lo que debe dominarme a mí en la educación de mis hijos, en mi hogar. Ese temor reverente nos hará vernos no solamente a nosotros mismos, sino también a nuestros hijos como personas necesitadas. Si dejamos a nuestros hijos en sus propios caminos, conforme a su naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar? Va a ser un desastre. Si dejamos a nuestros hijos bajo la influencia del mundo y lo que dicen todos los expertos del mundo, van a ir por un camino que no es el camino más correcto. Debemos entender que ellos son personas necesitadas, que ellos necesitan el Evangelio, que ellos necesitan que la gracia de Dios opere en sus vidas. Y ese Evangelio me lleva a mí como padre, no solamente a instruirlos en el temor de Dios, sino también a dirigir a mis hijos con el ejemplo. ¿Qué tanto tú eres un ejemplo con tus hijos? Quizás tus hijos te vieron antes de salir de la casa peleando como un león, como un tigre, o una leona o una tigresa, gritando a todo el mundo, y te ven que tú llegas a la iglesia, hola, ¿cómo estás, mi hermana? Un beso, el Señor te bendiga. Y dirán, pero ven acá, ¿y qué pasó? Porque en mi casa había una persona que estaba gritando, maldiciendo hace un rato, y aquí viene un angelito. Y el problema que dejamos atrás en mi casa con nosotros, con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, no se solucionó. Entonces nosotros debemos instruir a nuestros hijos con el ejemplo. Yo no puedo pretender tener un desastre de matrimonio y al mismo tiempo querer levantar a mis hijos que amen al Señor y que amen su palabra. Lo que ellos ven en nuestro matrimonio hablan tan fuerte, tan duro, que no les permite escuchar lo que le estamos diciendo. Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Nosotros subestimamos la capacidad de entendimiento de nuestros hijos. Hay padres que le hablan a sus hijos mal de su papá, esposa o esposos que le hablan mal de su mamá. Y eso no debe ser. Esa es una mala representación. Recuerda, el matrimonio está diseñado para ser un cuadro, un retrato, una pintura de la relación de Cristo y la iglesia. Y si queremos que nuestros hijos sean parte de esa iglesia, nosotros debemos modelarle esa relación en nuestros hogares. Porque ese es el primer retrato que ellos ven en el hogar donde nosotros. ¿Cómo ven tus hijos que tú y tu cónyuge se hablan?
¿Ven ellos en ustedes un trato considerado, un trato cariñoso, un trato especial? ¿Ven ellos que la prioridad tuya es tu cónyuge? Hermanas, cuídense que en ese amor maternal nosotros amemos más a nuestros hijos que a nuestros cónyuges, que a nuestros esposos. Yo sé que está ese amor maternal ahí, pero cuando ustedes se casaron, los hijos no estaban. Y cuando sus hijos se casen o se vayan del hogar, ustedes van a continuar solos. El diseño de Dios para el matrimonio es: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, hará un pacto con ella y serán una sola carne. No dice se unirá a sus hijos. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué es lo primero en el hogar? Lo que ellos vean va a ser más fuerte que todo lo que tú les enseñes. Tú debes modelar a Jesucristo en tu matrimonio. Es verdad que el cuadro no es perfecto, no somos perfectos, no hemos sido glorificados, pero ellos deben ver a una persona que día a día está luchando en el poder del Espíritu Santo para tener un matrimonio que glorifique a Dios. ¿Tú sabes algo? Cuando en un hogar, en un matrimonio, o en ese hogar, el centro no son los hijos, sino el matrimonio, donde cada esposo le da su lugar a su cónyuge, esto tiene una mayor influencia sobre los hijos y ellos crecen con un mayor grado de seguridad en ese sentido. Ahora, cuando ellos son el centro, los niños, el centro del hogar, ellos se creen que el mundo es de ellos, que aquí estoy yo y el mundo gira alrededor de mí porque yo soy el centro del universo. No, en mi hogar o en tu hogar debe girar alrededor de la gloria de Dios y de un matrimonio viviendo para mostrar esa gloria. Que vean esa gloria, mis amados, aun cuando nosotros pecamos, la forma como nos arrepentimos, la forma como pedimos perdón, la forma como estamos luchando contra la ira o contra cualquier otro pecado, la forma como vamos donde ellos y nos humillamos y le pedimos perdón. Mi hijo, perdóname, yo te hablé mal, yo te grité, perdóname porque fui insensible, tú me perdonas. ¿Cuántas veces tú has hecho eso con tus hijos? El Evangelio, en tercer lugar, va a centrar el liderazgo de la familia en el hombre. La cabeza de los hogares somos nosotros, hombres, de nuevo. Y el Evangelio, bien predicado, bien entendido, va a promover ese liderato masculino. Tú tienes, oye bien, tú tienes no solamente que ser cabeza de tu esposa, tú tienes que ser el líder en el hogar de tus hijos. Tú tienes que tratar con la vida espiritual de tus hijos. Tú tienes que tratar con el carácter de tus hijos. Saber con quiénes se juntan, saber cómo están en sus estudios. Nosotros debemos reflejar ese liderato en el hogar. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo cuida de nosotros, Cristo no nos deja, Él no nos abandona. Y si somos cabeza y queremos reflejar ese evangelio en nuestros hogares, nosotros debemos hacer lo mismo. Somos haraganes en ese sentido. Creemos que porque producimos el dinero y llevamos un cheque a la casa, ya con eso es suficiente. Porque damos un cheque el día 15 y el día 30. Y cuando nuestras esposas vienen a hablarnos de los niños, estamos nosotros ahí mirando televisión, pasando canales o en el internet. Sí, ahorita resolvemos ese problema del niño en el colegio, pero déjame acabar esto. Y nunca se acaba, y nunca se resuelve el problema. Y tu mujer está llevando una carga con sus hijos que no debe llegar. Una carga que te corresponde a ti llevar como cabeza de la casa, y tú le vas a dar cuenta a Dios por la forma como tú te desenvuelves en el hogar. El Evangelio también debe motivarnos, no solamente a ser cabezas del hogar, sino que debe motivarnos a tomar sobre nosotros la disciplina de nuestros hijos. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12:5. Dios nos disciplina a nosotros
y nos disciplina como un fruto de su amor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Hebreos 12:5, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que odia disciplina, dice ahí, no, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y Dios nos manda a nosotros en Proverbios 13:24, dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. El Evangelio ha de jugar un rol preponderante en la disciplina de nuestros hijos. Nos llevará a tratar con ellos de la manera correcta. Todos nosotros somos diferentes, mis amados. Todos nosotros somos diferentes y Dios trata con cada uno de nosotros de una manera especial. Hay hijos que dan más problemas que otros. Hay hijos que son más difíciles, que son más rebeldes. Y quizás muchas veces los más difíciles, los más rebeldes son los que más se parecen a nosotros mismos. ¿O tú no te acuerdas cómo tú eras cuando tú eras joven? Cuando tú estabas en casa de tus padres. El pecado mora en el corazón de nuestros hijos. Y nosotros debemos tratar con nuestros hijos. Con el Evangelio, con la palabra, con la disciplina, como Dios nos dice en su palabra, nosotros debemos tratar con ellos. La aplicación de esa disciplina incluirá el castigo físico cuando fuere necesario, pero aplicado en amor. Como Cristo trata con nosotros, mis amados. Cristo no nos destruye cuando trata con nosotros. Cristo cuando nos disciplina no nos mata. Él lo hace en amor, pero debemos ser firmes en la disciplina y amonestación de nuestros hijos. Cuidado con disciplinarlo en público, cuidado con hablarle mal en público, cuidado con disciplinarlo de una manera airada. Disciplínelo por actos de desobediencia, por cosas que usted le haya advertido y ellos lo hayan hecho desobedeciéndolo a usted. No los discipline porque cometan un error. No pierda la paciencia con ellos. Siempre dígale por qué usted está disciplinándole, explíquelo. Pero sobre todas las cosas, mis amados, aprovechen ese tiempo, aprovechen ese momento para traer el Evangelio, que es lo que va a cambiar sus corazones, que va a poner sus corazones blandos y tiernos. Porque solamente Dios puede hacer esa obra. Nadie más la puede hacer como nosotros vimos. Por eso dice el escritor de Hebreos en el versículo 11 del capítulo 12, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, le da después fruto apacible de justicia. El Evangelio nos lleva a disciplinar a nuestros hijos. El Evangelio nos lleva a enseñar a nuestros hijos. No importa que sus hijos estén en una escuela pública, en una escuela privada, en una escuela cristiana, que estén siendo instruidos en el hogar. La responsabilidad, óyeme bien, de instruir a los hijos es nuestra, no es del colegio, no es de la iglesia. Es una responsabilidad nuestra. Dice Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino instruidlos en la disciplina y amonestación del Señor. En Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Debemos instruirlos en el Evangelio, en la palabra, continuamente. Nunca asuman que sus hijos han entendido el Evangelio, no. Tráigalo a sus vidas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Tú sabes lo que hace el Evangelio también? Nos lleva a mostrar a nuestros hijos el amor de Cristo. Es verdad que todos nosotros como padres amamos a nuestros hijos, pero no muchas veces con el amor de Cristo, y debemos amarlos de esa manera. Amarlos
buscando el bien de ellos, y el bien de ellos no es dejarlo hacer lo que ellos quieran, no es dejarlo que anden en su propio camino. No es que encuentren su felicidad, entre comillas, que nunca la van a encontrar en las cosas de este mundo. La verdadera felicidad viene de conocer a Dios, de conocer a Jesucristo y de vivir para la gloria de Dios. Dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y la eternidad no la llena un carro, no la llena una casa, no la llena el reconocimiento social. Es eternidad, es algo infinito. Y eso solamente lo puede llenar Dios. Dios nos hizo, nos creó para Él, para que nosotros vivamos para Él, para que nosotros lo busquemos a Él. Y nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos ese amor de Cristo hacia ellos, así como Cristo nos amó. Ese amor que es sufrido, que es benigno, ese amor que no tiene envidia, ese amor que es misericordioso. Ese es el amor que nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos. Mis amados, yo sé que ustedes aman a sus hijos, pero no lo muestren solo con palabras. Abracen, besen a sus hijos. Díganle, aunque ellos, ay papi, quítate de aquí ya, porque yo estoy muy grande, porque tú me estés abrazando y besando. Dígale, yo te voy a querer mucho, aunque tú no me quieras. Tú eres mi hijo, tú eres un regalo de Dios para mí, tú eres una bendición que Dios me ha dado. Comunícale ese amor, porque es triste ver hijos que han llegado a la edad adulta y sus padres tienen muy pocas muestras de cariño y necesitan la seguridad que es tener un padre que lo ama. Nosotros muchas veces como creyentes tenemos la seguridad de saber que Dios nos ama y que Él está cuidando de nosotros y que Él nos tiene presentes. Y por último, ese evangelio será la solución en nuestras deficiencias como padres. Hemos oído la palabra de Dios. Hemos oído principios que hemos tomado de las Escrituras. Ustedes lo saben, yo no me lo he inventado. Y vemos esos errores, esa falta, y decimos, ay Señor, uno quisiera hundirse en la silla. Uno no quisiera estar presente cuando uno ve todas las faltas que uno ha cometido en su matrimonio. Quizás tú veas a tus hijos un reflejo tuyo, luchando con la ira, luchando con la codicia, luchando con la lascivia, pecados que ellos han visto en ti y aunque están en ellos. Y tú dices, Señor, ¿habrá esperanza con el ejemplo que yo le he dado? Sí, mis amados, hay esperanza en Cristo. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cristo nos conoció en nuestro peor momento, cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y qué hizo Él? A pesar de nuestros pecados, nos amó, nos redimió, nos quitó esas vestiduras llenas de pecado, nos imputó esa obediencia de Él, nos declaró justo, cargó con la pena de nuestros pecados y nos ha exaltado en los lugares celestiales. Alabado sea el Señor, mis hermanos. En Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. El Evangelio nos permite día a día nosotros seguir adelante, no importa los errores que hayamos cometido como esposo, como esposa, como padres y como hijos también. Óigame bien, en Cristo siempre hay un nuevo comienzo, en Cristo siempre hay una nueva oportunidad. ¿Tú sabes por qué? Porque en Él nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Él dijo en la cruz, consumado es. Ya yo pagué por todos esos pecados. Y tenemos que predicarnos ese evangelio día a día, para entonces nosotros seguir hacia adelante. No importa lo que yo haya hecho mal, yo sé que he cometido muchos errores, pero cada día en Cristo es un tiempo de arrepentimiento, de confesión, de fe en Él y de yo empezar e ir hacia adelante. Yo estoy completo en Cristo, mi salvación está en sus manos, la salvación de mi esposa y de mis hijos está en sus manos. La perseverancia y el crecimiento de mis hijos está en las manos de Cristo, por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Por lo tanto, yo volveré hoy a esforzarme de nuevo para vivir para la gloria de Dios, a esforzarme para que el Evangelio domine mi vida. Eso es lo que nosotros debemos hacer en este día. Mis hermanos, adelante, que en Cristo no nos falta nada.
Y en Cristo tenemos toda la fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él yo soy más que vencedor. Mostrémosle al mundo lo que la obra que Cristo hace en una persona, en un matrimonio y en una familia que está viviendo a la luz del Evangelio. Amén. Vamos ahora. Oh Dios de gloria y misericordia, nosotros nos postramos delante de ti y te decimos, sé propicio a nosotros porque somos pecadores, Señor. Mira las veces que te hemos dado la espalda y que hemos querido vivir para nosotros, oh Dios. Y tú nos has dado gracia, bondad, misericordia, amor en todo momento. Oh Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira todas las personas que estamos aquí, Señor. Mira nuestras distintas necesidades y ven y ministra nuestros corazones. En tus manos nos encomendamos y a ti pedimos tu bendición en el nombre de aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor los bendiga, hermanos.